14 medidas de posición. A lo largo del curso se han estado analizando distintos tipos de medidas que nos ayudan a describir el comportamiento de los datos, ya sea al encontrar su centro, al encontrar cómo están variando entre cada uno de ellos y asimismo cómo agruparlos, ya sea por alguna característica en común, lo que es o lo que recae en las tablas de frecuencia. Asimismo, también obtuvimos aquellos datos que se pueden diferenciar como continuos, discretos, tipo de variable. Y de esta parte nos permitió añadir un plus al estudio. ¿Qué significa esto? Que aprendimos a tomar una muestra. Y esta muestra puede ser de ya sea estratificado, muestra aleatorio simple, muestra secuencial, etc. Entonces, todas estas características son meramente de la primera parte introductoria de la estadística. Entonces, a continuación presentaremos la parte final de este primer parcial, que son las medidas de posición. Entonces, ahora, como ya sabemos cómo localizar los datos y cómo están variando entre ellos, ahora lo importante es localizarlos, es decir, identificar exactamente en qué parte del conjunto de datos se encuentra algún valor en específico o alguna cantidad, ojo, alguna cantidad de los valores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En clases anteriores se había descrito que la media parte exactamente a la mitad a un conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Que la media es el valor intermedio o la mediana, perdón, es el punto intermedio que parte exactamente o que divide exactamente a un conjunto de datos ordenados. Ojo, los conjuntos tienen que estar ordenados, ¿de acuerdo? Y estos los dividen 50% del lado izquierdo y 50% del lado derecho. Entonces, por lo tanto, esto nos está indicando que la media o la mediana divide al conjunto de datos de esta forma. Pero, ¿qué es lo que pasa si lo dividimos en 4 partes? O en 10 partes, o en 100 partes. A este tipo de división del conjunto de datos se le conoce como cuartiles, deciles y percentiles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar primero lo que es un cuartil. Entonces se ha discutido que estas medidas de tendencia central intentan localizar el centro. Pero ¿qué es lo que pasa si yo intento localizar un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos o 4 cuartos de los datos? Entonces yo podría agruparlos en cuartos, es decir, el 25% voy a analizar la prueba de calidad, el 25%, el otro 25% la prueba de resiliencia, el 25% la prueba de templado y el otro 25% la de comercialización. Entonces se dan cuenta por qué es importante a veces distribuir o repartir los datos en distintas cantidades. Entonces es por ello que entran en juego esta parte de cuartiles o en dado caso las medidas de posición, dado que con ellos podemos identificar fácilmente dónde se encuentra cierto porcentaje o cierta cantidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con ello. El cuartil viene de ahí de su nombre, que divide el conjunto de datos en 4 partes. ¿Y cómo lo divide? Bueno, es decir, existen 4 partes, ¿de acuerdo? Entonces existen 4 partes como el cuartil Q1. Entonces en este texto o en esta presentación, Q es igual a cuartil. Entonces existen 4 partes, ¿de acuerdo? Entonces es una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Entonces de ella existen 4 cuartiles, perdón, 3 cuartiles. El cuartil Q1 que representa el 25%, el cuartil 2 que representa el 50%, el cuartil 3 que representa el 75% y finalmente el cuartil, aquí podríamos extenderlo, pero si se dan cuenta que hay un punto máximo y un punto mínimo, que hay 0 datos o el 100% de los datos. Recuerden que las sumas siempre nos deben de dar la unidad
o los porcentajes siempre nos deben dar 100%, ¿no? Entonces se dan cuenta, si yo tuviera un cuartil más por acá, pues yo tendría el 125%, ¿no? Entonces, esto nos está indicando que parte al conjunto de datos en 4. El cuartil Q1 lo parte, aquí está, 25 de un lado, 25 del otro. El cuartil Q2, 25 de uno, 25 del otro lado, y así sucesivamente. Entonces, esta condición de los cuartiles nos indica que podemos dividir un conjunto de datos en 4 partes. Entonces, ¿qué significa ello? Bueno, pues nosotros podemos calcularlo con esta fórmula. ¿Y esta fórmula cómo nos ayuda? Bueno, pues si yo quiero calcular el cuartil Q1, por ejemplo, calcular cuartil Q1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular mejor el cuartil 3. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues a mí me identifican que n es el número de datos. N es igual al número de datos en el conjunto. Conjunto o población, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos el cuartil Q3? Vamos a poner esto un poquito arriba. Vamos a calcularlo aquí. Entonces, el cuartil Q3 tiene que calcularse con esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a suponer que hay 20 datos, ¿no? Que tenemos 20 datos, ¿de acuerdo? Entonces, como hay 20 datos, pues calcular el cuartil Q3, vamos a insertar una ecuación. Entonces, el cuartil Q3 es igual a ¿quién? QK, ¿quién es? QK es el cuartil que yo voy a calcular, es decir, ahora aquí yo voy a calcular el 3, entonces yo tengo que poner aquí el 3, ¿no? Entonces va a ser 3 por el número de datos, que es 20 datos más 1, ¿de acuerdo? ¿Entre quién? Entre el cuartil o las partes en las que yo he dividido mi conjunto de datos, ¿no? Entonces, esto sería entre 4. Entonces, sencillamente, el cuartil sería lo siguiente. Sería 3 por 21 y esto dividido entre 4, que sería 15.75. 15.75. Pero recuerden, este valor no es ninguno de los 20 datos. Este valor es la posición. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado. Los cuartiles no son los valores de los datos, sino que es la posición del lugar donde se encuentra. También otra cosa, les hago aquí una observación por si se les pasa. Entonces, los datos tienen que estar ordenados. ¿De acuerdo? Para identificarlos. Entonces, esto me identifica la posición. Muy bien. Vamos a pasar con el siguiente, ¿de acuerdo? La siguiente operación, que son los deciles. Ahora yo he dividido anteriormente se dividió el conjunto de datos en 4. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero calcular los deciles? Pues bueno, yo ahora intento calcular los deciles. ¿Y qué significa decil? Bueno, pues decil es dividir en 10 partes. Entonces hay una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora mi conjunto de datos yo los divido en décimas, es decir, en partes equitativamente iguales de un décimo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora si pueden observar para calcular el decil K, pues ahora lo único que tengo que hacer pues es cambiar las fórmulas, ¿no? Se dan cuenta, es la misma estructura. Entonces, para calcular el decil, pues yo lo único que tengo que modificar pues, es dividir entre 10. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo 10 divisiones, es decir, 10 partes del conjunto de datos, ¿de acuerdo? Entonces, donde K es 1, 2, 3, 4, 10, etcétera, ¿no? Entonces, y n es el número de datos. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero calcular el decil 3, por ejemplo? Vamos a calcular el decil 3 de los mismos 20 datos, ¿no? Entonces, el decil 3, vamos a esperar un poco, ahí está. El decil 3 es igual a
ahora es de K. ¿Cuál decil estoy intentando calcular? El 3. Entonces 3 por el número de datos, que es 20, más 1, ahora es entre 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a cuánto sería? Entonces sería 3 por 21. 3 por 21 entre 10, que es 6.3. Entonces es 6.3. Pero recuerden que siempre creo que me faltó en el anterior, siempre redondeamos a el número más arriba, el entero más próximo, ¿no? Entonces el decil 3 es igual a 7, ¿no? Y recuerden que esto es posición, muy bien. Creo que en el pasado me faltó redondearlo, entonces aquí la posición sería el 16, ¿no? El cuartil Q3 se encuentra en el dato 16. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo ahora quiero dividir? Yo quiero dividir no en 4 ni en 10, sino en 100. Bueno, pues ahora hay 100 partes del conjunto de mis datos. Y a esto se le conoce como percentil, ¿de acuerdo? Entonces hay 100 percentiles, ¿de acuerdo? De aquí podemos inferir un montón de propiedades, como que el decil 5 es igual al cuartil 2 o al percentil 50. ¿Se dan cuenta que son las mitades? O así sucesivamente, los cuartos, los octavos, los novenos. Entonces, esto da una posibilidad amplia de modificarlos. Y como pueden observar, pues ahora yo necesito calcular los percentiles. Y hay 100 partes iguales de un 100 milésimo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces hay un 100 milésimo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros podemos analizar ahora 100 partes para conjuntos grandes, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí depende de la cantidad de nuestros datos. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, la estructura es la misma. Ahora PK va desde 1, 2, 3, 4 hasta el 100, ¿no? Entonces hay 100 partes iguales. Y N es el conjunto de datos. Entonces se dan cuenta que es la misma fórmula y únicamente cambia la cantidad de divisiones que hago de mis datos, ¿no? Por ejemplo, si yo divido mis datos en 100, pues aquí tendría que dividir entre 100 el percentil. Si yo lo divido en 10, aquí lo dividiría en 10. Si yo lo divido en 4, pues aquí lo dividiría en 4, ¿no? Recuerden siempre que esto es ahora posición. Estamos hablando de orden posicional, no de valores. Es la posición después de haberlos ordenado. Pues bueno, como conclusión se obtiene esto anterior. Cada conjunto de datos puede ser partido en ya sea 4 partes, 10 partes o 100 partes. Y usamos esta fórmula para cada una de ellas, ¿de acuerdo? O para cada uno de los percentiles, deciles o cuartiles que se esté en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, si tienen dudas, no duden en contactarme y espero asimismo que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima y mucho éxito en todas y cada una de sus materias. Nos vemos pronto.